¿Quién es el verdadero maestro del destino? ¿El rey que reina o el envenenador que se oculta tras las cortinas, esperando su momento para atacar? Esta no es solo una cuestión de historia, es una cuestión de poder, de secretos y del mortal juego que se juega en las cámaras de los gobernantes que se creyeron intocables. Es principios de 1500. El aire está cargado de intriga en el corazón de la Italia renacentista, donde las líneas de sangre lo son todo. Y la lealtad es tan frágil como el cristal. La familia Borgia reina sobre la península italiana con una aterradora mezcla de encanto, crueldad y matrimonios estratégicos. Pero la más infame de todas, la mujer cuyo nombre aún genera temor en los corazones de los entusiastas de la historia, es Lucrecia Borgia. Su belleza era innegable. Pero no fue solo su impresionante apariencia lo que llamó la atención de las cortes de Europa. No. Fue el veneno, el sutil toque de muerte que dejaba a su paso, a menudo escondido tras la elegancia de una copa de vino o la suavidad de un beso. La vida de Lucrecia no fue una de simple lujo, sino de manipulación, traición y un hambre insaciable por el poder. Ella es el arquetipo de una mujer lanzada a la sombra oscura de las ambiciones de su familia. Cada uno de sus movimientos pesado por las maquinaciones políticas de su padre, el Papa Alejandro VI, y su hermano, César Borgia. Sin embargo, el verdadero horror de la historia de Lucrecia radica en la oscuridad de sus relaciones. Los hombres que la amaban fueron arrastrados a su mundo, donde el afecto nunca fue puro, y la lealtad era una moneda que se gastaba fácilmente. Ellos también eran peones, movidos por el tablero de poder por una mano invisible. Y a medida que su familia alcanzaba el cenit de su poder, sería precisamente esta misma familia la que la arrastraría a una telaraña de corrupción, escándalo y, finalmente, asesinato. La pregunta que debemos hacernos entonces no es si Lucrecia fue una víctima, sino si también fue una maestra, una reina por derecho propio o simplemente una mujer atrapada en un mundo demasiado peligroso para cualquiera que no fuera el más despiadado. La vida de Lucrecia comienza en el corazón de Roma, donde su padre, Rodrigo Borgia, fue elegido Papa Alejandro VI en 1492. Bajo su reinado, el Vaticano dejó de ser un lugar de iluminación espiritual y se convirtió en un nido de maniobras políticas. Fue aquí donde el destino de Lucrecia se selló. De niña, fue casada en alianzas políticas con hombres que eran tan solo herramientas de las ambiciones de su padre como esposos supuestos. Su primer matrimonio, con Giovanni Sforza, un hombre cuyo poder y riqueza eran necesarios para el ascenso de la familia Borgia, nunca fue un matrimonio de amor. En cambio, fue uno de ganancia estratégica. Pero el primer matrimonio de Lucrecia sería breve, y su segundo matrimonio, con Alfonso de Aragón, marcaría el inicio de su descenso al mundo de la violencia y el engaño. Es aquí, en las sombras de sus cámaras palaciegas, donde comienza a desarrollarse la verdadera historia de Lucrecia Borgia. Su vida está llena de más que solo asuntos nobles y alianzas políticas. Está llena del tipo de oscuridad que solo puede nacer de una sed de poder tan insaciable que consume todo a su paso. Su hermano, César Borgia, es un hombre que entiende esta hambre demasiado bien. Al igual que su padre, es una figura moldeada por la ambición despiadada y la voluntad de controlar todo lo que está a su alcance. César es el general, el conquistador, mientras que Lucrecia juega un papel diferente. Uno menos visible, pero igualmente importante. Ella es la pieza de ajedrez que, a su manera, guía a los enemigos de la familia hacia una trampa mortal. La envenenadora que se asegura de que nadie sobreviva lo suficiente como para amenazar su dominio del poder. Como nos cuenta la historia, la vida de Lucrecia estuvo llena de escándalos.
Circularon rumores de su implicación en las muertes de sus maridos, pero nunca se probó. Sin embargo, tras las puertas cerradas, hubo susurros. ¿Era ella realmente la inocente peona que parecía ser? ¿O era una maestra en el arte del veneno, una mujer que utilizaba su encanto e ingenio para llevar a cabo las ambiciones de su familia a cualquier costo? En la corte de los Borgia, la lealtad era efímera y el precio de la traición era la muerte. El papel de Lucrecia en los envenenamientos de su época sigue envuelto en misterio, pero lo que sabemos es que vivió en un mundo donde la lealtad y la traición estaban entrelazadas. Es fácil suponer que Lucrecia fue simplemente una víctima de las políticas de su padre y hermano. Pero, ¿y si la verdad es más compleja? ¿Y si ella también tuvo algo que ver en la mortal danza que envolvía a la familia Borgia? Al profundizar más en las historias de Lucrecia, debemos confrontar la dualidad de su existencia. Ella es tanto el objeto de poder como la ejecutora de él. Es tanto una víctima como una villana. Su belleza e inocencia fueron la cobertura perfecta para los planes que se desarrollaban bajo la superficie. Las noches de Lucrecia, llenas de vino y veneno, no solo fueron una metáfora de la corrupción de la familia Borgia, fueron un reflejo de las realidades retorcidas del poder, la traición y el precio que uno debe pagar por la ambición. Pero ¿cuál es el costo de tal ambición? ¿Qué le hace al alma de una mujer cuando está atrapada en un mundo donde la lealtad se compra y se vende y el amor es una moneda sin valor? Para entender realmente a Lucrecia Borgia, debemos preguntar no solo por sus actos, sino por sus motivaciones, su psique y los rincones más oscuros de su alma que tan cuidadosamente ocultó del mundo. La historia recuerda a Lucrecia como una figura trágica, una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de veneno e intriga. Pero, ¿y si la verdad es más compleja? ¿Y si la historia de Lucrecia Borgia no es solo de corrupción, sino de supervivencia, manipulación y el costo final del poder? ¿Y si ella también estaba atrapada en las maquinaciones de una familia que exigía todo su lealtad, su cuerpo, su alma? Y mientras exploramos las profundidades de la vida de Lucrecia, debemos preguntarnos, ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Habríamos podido escapar de la mortal telaraña de los Borgia o también habríamos sido consumidos por la necesidad de poder, supervivencia y venganza? Se dice que los mejores venenos son aquellos que son insípidos, incoloros e inodoros ocultos a plena vista, como los secretos más profundos enterrados en el corazón de un palacio. Y es en este mundo oculto y peligroso de la política de la corte donde Lucrecia Borgia florece, rodeada de lo sombrío y lo siniestro, donde cada sorbo de vino podría estar teñido de traición y cada sonrisa oculta un cuchillo. Pero en el laberinto de la Italia renacentista, donde el juego de tronos se juega en susurros y sombras, no se trata solo de veneno físico, hay veneno de traición, el veneno del engaño y el tóxico control de la lealtad familiar que la mantiene encadenada en un mundo donde sobrevivir es sinónimo de traicionar. A medida que Lucrecia creció hasta la adultez, su vida se convirtió en un espejo de la misma violencia y el engaño que marcó a la dinastía Borgia. Es dentro de las paredes de los opulentos palacios de la familia Borgia donde llegaría a encarnar la paradoja de la belleza y la brutalidad. Su matrimonio con Alfonso de Aragón, que fue arreglado para promover los intereses políticos de su familia, sería el primero de una larga serie de uniones trágicas, cada una de las cuales la sumiría más en la mortal danza de poder y veneno. Alfonso era un hombre de linaje noble, cuyas ambiciones se alineaban con la visión de los Borgia. Sin embargo, a pesar de su encanto exterior y su alto estatus, Alfonso no era más que otra herramienta en las manos de la familia Borgia. En el mundo de los Borgia, el poder era algo frágil, y lograrlo significaba nunca dejarlo escapar de tu alcance. Para Lucrecia, el matrimonio no se trataba de amor, sino de asegurar un lugar para su familia en la cima del trono papal. Pero incluso mientras pronunciaba sus votos, había fuerzas más oscuras en juego, susurros de veneno, de traición,
de la implacable búsqueda de control de la familia Borgia. La llegada de Alfonso a la corte Borgia fue el primero de una serie de eventos desafortunados. Él también estaba atado por las pesadas cadenas de la ambición Borgia, sin saber que su nueva esposa no era ni inocente ni ingenua. Mientras el mundo veía a Lucrecia como la hija inocente de un papa poderoso, la realidad era mucho más siniestra. Ella era una mujer que había aprendido de los mejores el arte de sobrevivir en una corte donde la confianza era tan fugaz como la mirada fugaz del ojo de un amante. Su matrimonio con Alfonso estuvo plagado de conspiraciones políticas e interferencias constantes de su hermano César Borgia. Pero fue una sola noche la que cambiaría el curso de la vida de Lucrecia para siempre. Una noche marcada por el derramamiento de sangre y el amargo olor de la traición. La muerte de Alfonso, que oficialmente se atribuyó a una fiebre, no fue nada natural. Los rumores se propagaron como un reguero de pólvora por las calles de Roma. Podría ser que el veneno que acabó con la vida de Alfonso fuera administrado por nada menos que su amada esposa, Lucrecia. La idea de que Lucrecia envenenara a su marido parece casi demasiado conveniente, demasiado alineada con la reputación de los Borgia por asesinatos despiadados y calculados. Pero, ¿y si la verdad es más compleja? ¿Y si la muerte de Alfonso no fue solo una maniobra política, sino una necesidad nacida de la desesperación y el miedo? En un mundo gobernado por secretos y mentiras, donde incluso el más leve indicio de traición podía significar la perdición, ¿podría Lucrecia haber sido llevada al límite, obligada a actuar por pura autodefensa? A medida que los rumores crecían y las sospechas aumentaban, Lucrecia se encontraba más profundamente enredada en las maquinaciones de su familia. César, siempre el manipulador despiadado, buscaba consolidar su control sobre el papado, utilizando a su hermana tanto como peón como maestra en el Juego de Tronos. Pero incluso mientras cumplía con su voluntad, Lucrecia comenzó a sentir el peso del veneno que había administrado no solo en las vidas de sus maridos, sino en su propia alma. La historia de Lucrecia Borgia no es solo una de lealtad familiar y traición política. Es la historia de una mujer que fue tanto víctima como villana, tanto envenenada como envenenadora. Estaba atrapada entre las exigencias de su familia y la brutal realidad de la corte en la que vivía. El mismo veneno que parecía filtrarse en las vidas de aquellos a su alrededor comenzó a filtrarse en su propio espíritu, transformándola en una mujer cuyas acciones siempre estarían envueltas en la oscuridad. Pero es en los rincones tranquilos de la corte Borgia donde comenzamos a ver la verdadera complejidad del carácter de Lucrecia. Porque detrás del veneno y de la traición hay una mujer que, a pesar de su linaje, buscó algo que la mayoría nunca podría obtener en su posición: amor, paz y libertad de la telaraña de poder y manipulación en la que estaba atrapada. Podría ser que, al final, la vida de Lucrecia estuviera tan envenenada como el vino que servía a los que la rodeaban. Su corazón también estaba lleno de un veneno que no era de su propia fabricación, un veneno nacido de las expectativas puestas sobre ella, de la crueldad de su familia y de la locura que poco a poco consumía el mundo a su alrededor. A medida que pasaban los años, la vida de Lucrecia se convirtió en un tapiz retorcido de luchas de poder, traiciones y alianzas. Se casó nuevamente, esta vez con Alfonso de Este, en un último intento por mantener el control de la familia Borgia sobre Italia. Pero incluso mientras entraba en este matrimonio, sabía que su pasado la perseguiría por siempre. A medida que continuamos explorando la vida de Lucrecia, debemos preguntarnos qué significa vivir en un mundo donde las líneas entre el amor y la traición, el poder y la manipulación están tan difusas que incluso las acciones más puras pueden quedar manchadas por el veneno de la historia. ¿Qué se necesita para que una persona pierda su alma? ¿Cuántas traiciones, cuántas mentiras debe uno tragar antes de que el mismo tejido de su humanidad comience a rasgarse?
En la corte de los Borgia, donde el poder es la moneda y la sangre es el precio, esta pregunta no es meramente retórica, es una realidad, una que Lucrecia Borgia llegaría a entender demasiado bien. Y a medida que pasaban los años, mientras las telarañas de engaño se apretaban cada vez más, Lucrecia se encontró atrapada en un ciclo vicioso, un ciclo de amor y pérdida, manipulación y control, donde incluso su propia sangre la traicionaba. Cuando se organizó el tercer matrimonio de Lucrecia con Alfonso de Este, ya no era la joven ingenua que alguna vez soñó con la felicidad y el amor. Había sido templada por los fuegos de las ambiciones de su familia, y lo que quedaba era una mujer marcada por las cicatrices de la traición y el veneno que fluía por sus venas. Su primer marido, Giovanni Sforza, había sido desechado cuando ya no era útil. Su segundo marido, Alfonso de Aragón, había sido asesinado de manera violenta y sospechosa, lo que perseguiría su conciencia para siempre. Ahora, con Alfonso de Este, Lucrecia se encontraba atada a un hombre que, a pesar de su gentileza exterior, era otra pieza en el gran juego de poder de su familia. Pero, ¿qué significa ser una pieza en un juego donde cada movimiento está calculado y cada pieza es descartable? Mientras Lucrecia se preparaba para su tercer matrimonio, lo hacía con un sentimiento de resignación. Comprendió que el amor nunca sería suyo para reclamar. Comprendió que su papel no era el de esposa o madre, sino el de una herramienta para avanzar en las ambiciones de su padre, el Papa Alejandro VI, y su hermano César Borgia. Para los Borgia, todo era un medio para un fin, y ese fin era la preservación y expansión de su poder. Se dice que cuando Lucrecia se casó con Alfonso de Este, llevaba una sonrisa, pero era una sonrisa que ocultaba lo más profundo de su desesperación. La alegría del banquete nupcial se vio empañada por el conocimiento de que esto también sería una maniobra calculada, una alianza política que podría solidificar el poder de su familia o desgarrarlo. Y mientras se encontraba frente a su nuevo esposo, el peso del pasado de los maridos que había perdido, de las muertes que había presenciado, de los secretos que había enterrado profundamente en su corazón, la presionaba. ¿Qué significaba su vida en esta vasta telaraña de intriga política y lealtad familiar? ¿Sería capaz de escapar de las cadenas del nombre Borgia o estaba condenada a seguir atrapada en un mundo de traición? A medida que el matrimonio con Alfonso avanzaba, también lo hacían las fuerzas oscuras que lo desgarrarían. La belleza de Lucrecia, que una vez fue su mayor activo, se convirtió en una fuente de sospecha y miedo. Su hermano César, cuyas ambiciones eran tan grandes como despiadadas, tenía sus propios planes para su matrimonio. En su mente, el papel de Lucrecia era tener hijos que aseguraran la dinastía Borgia, y lo haría a cualquier costo. Pero incluso mientras el control de César se apretaba, había otra fuerza en juego, el mismo Alfonso. El hombre que una vez parecía tan gentil, tan amable, comenzó a revelar un lado más oscuro. Su amor por Lucrecia rápidamente se transformó en obsesión, y pronto su afecto se convirtió en una fuerza sofocante que amenazaba con deshacerla. Los últimos días de la vida de Alfonso se desarrollarían como una ópera trágica, una historia de amor y traición, de pasión y celos. De un hombre que no pudo escapar de la asfixiante grip de sus propios miedos. Los rumores sobre su muerte, muerte por veneno, muerte por una fiebre misteriosa, no eran solo rumores. Eran los susurros de una corte que sabía mejor que hacer demasiadas preguntas. Y Lucrecia, atrapada entre las demandas de su familia y las pasiones de su corazón, se encontró una vez más acusada de asesinato. Pero, ¿y si la muerte de Alfonso no fuera tan simple como parecía? ¿Y si no fuera solo el resultado de un veneno cuidadosamente administrado, sino una consecuencia de la intrincada red de poder, lujuria y traición que definió a la familia Borgia? ¿Podría ser que la muerte de Alfonso fuera un reflejo de las fuerzas oscuras que habían moldeado la vida de Lucrecia? Las mismas fuerzas que una vez
la empujaron a traicionar su propio corazón para asegurar la supervivencia de su familia. Tras la muerte de Alfonso, Lucrecia fue una vez más arrojada al centro de atención. Su papel como esposa de un hombre poderoso terminó en tragedia, y una vez más, los susurros de veneno y traición resonaron por los pasillos del Palacio Borgia. Pero lo que la corte no entendía, lo que nadie entendía, era que Lucrecia no era la villana de esta historia. Ella era, en muchos aspectos, la víctima de un sistema que exigía todo de ella y no daba nada a cambio. Estaba atrapada en un mundo donde el amor era un lujo que no podía permitirse, y la lealtad era una prisión de la que no había escape. La tragedia de Lucrecia no eran solo las muertes de sus maridos, sino las muertes de sus sueños, la muerte de toda esperanza de una vida que fuera realmente suya. La habían reducido a un simple instrumento de poder. Cada uno de sus movimientos orquestados por su familia, cada una de sus emociones moldeadas por las demandas de la corte. Y mientras avanzaba, casándose una vez y otra, lo hacía con un corazón pesado. Un corazón que había aprendido a amar solo en secreto y solo a un gran costo. El último capítulo de la vida de Lucrecia es uno de poder y tragedia. Finalmente se casaría por cuarta vez, esta vez con un hombre que parecía ofrecerle la estabilidad que había anhelado. Pero incluso este matrimonio, como todos los demás, estaba manchado por el veneno de la traición y el peso de las expectativas de su familia. El hombre con el que se casó no era su verdadero amor. Era otra pieza en el Juego de Tronos que se había jugado a su costa, y mientras estaba a su lado, entendía demasiado bien que no había escape de la telaraña de sangre y traición que la había atrapado desde el día de su nacimiento. Al final, no son las voces más fuertes las que resuenan por más tiempo, son los silencios. Y el silencio de la vida de Lucrecia Borgia es tal vez el aspecto más trágico de todos. Una mujer de increíble belleza, inmenso poder e innegable tragedia, Lucrecia fue una figura que vivió a la sombra de los hombres que controlaban su destino. Sin embargo, a pesar del veneno, los asesinatos y las traiciones, fue la quietud de sus últimos años la que definiría su legado, si es que, de hecho, ella podía escapar del asfixiante control de la historia. La corte de los Borgia, con su interminable intriga y su insaciable sed de poder, era un lugar donde incluso el susurro más pequeño podía convertirse en un arma. Lucrecia, como tantos antes que ella, se convirtió en un peón en manos de una familia que le exigía todo y no le daba nada a cambio. Desde el momento de su nacimiento, estaba destinada a ser la herramienta utilizada para cimentar la dinastía Borgia. Cada matrimonio, cada alianza, cada acto de traición era un sacrificio, sacrificios hechos en nombre de la supervivencia, en nombre del poder. ¿Pero qué hay de la mujer bajo el nombre Borgia? ¿Qué hay de Lucrecia misma? Bajo la superficie de sus alianzas políticas, sus actos venenosos y sus tragedias matrimoniales, había una mujer que buscaba algo más, algo que nunca estuvo destinado a ser suyo. Amor, estabilidad, una vida que fuera suya para controlar. Y, sin embargo, al final, ni siquiera su belleza pudo salvarla del veneno que corría tan profundamente en las venas de su familia. Su misma existencia se había entrelazado con las traicioneras búsquedas de poder, y no le quedaba nada más que el eco vacío de su propio silencio. En su último matrimonio con Alfonso de Este, Lucrecia se encontró en una situación que parecía ofrecerle una semblanza de paz, un respiro de la constante manipulación de su padre y hermano, una oportunidad de escapar de la locura de la corte Borgia. Alfonso no era un hombre de gran poder en el sentido tradicional. No tenía la influencia de su padre ni la ambición de su hermano. Era un hombre que, al principio, parecía ofrecerle una vida tranquila, una vida de amor, quizás una vida libre de las cadenas de la insaciable sed de dominio de su familia. Pero la paz nunca estuvo destinada a Lucrecia. Los celos de Alfonso, su obsesión con ella,
convirtieron lentamente lo que debía haber sido un matrimonio de conveniencia política en algo mucho más oscuro. En un cruel giro del destino, el tercer matrimonio de Lucrecia, el que le había prometido algo de felicidad, se convertiría en lo que selló su destino. La muerte de Alfonso, probablemente resultado de un envenenamiento, perseguiría a Lucrecia para siempre, porque en la corte de los Borgia ninguna muerte podría ser simple. Era, después de todo, una muerte que parecía hacer eco de las innumerables otras que habían ocurrido antes. Los rumores de su implicación en su muerte, aunque nunca probados, mancharon su reputación más allá de toda reparación. El veneno que una vez fue una herramienta usada por otros, ahora parecía adherirse a sus propias manos. Y aunque se volvería a casar, estaba claro que la vida de Lucrecia estaba marcada para siempre por las sombras del pasado, el peso de las ambiciones de su familia y la sangre que se había derramado en nombre del poder. Pero había más en Lucrecia que veneno y escándalo. Bajo la fachada de la despiadada dinastía Borgia, había una mujer que entendía el costo de la ambición. No era una simple peona en el Juego de Tronos, era una mujer que había aprendido la amarga lección de que el poder tiene un costo. El costo no solo era las vidas de aquellos a su alrededor, sino la muerte de su propia alma. ¿Qué significa estar atrapado en un mundo donde cada sonrisa oculta una daga y cada abrazo esconde una mentira? Lucrecia, al final, no solo fue víctima de las maquinaciones de su familia. También fue una sobreviviente, una que tuvo que navegar por un mundo donde la traición no era una excepción, sino una regla. En los años que siguieron a su último matrimonio, la vida de Lucrecia pareció desvanecerse en el fondo. Se convirtió en una figura en gran parte olvidada, eclipsada por las continuas maquinaciones de la familia Borgia. Y sin embargo, incluso en sus últimos años, permaneció un sentido de poder sobre ella, una fuerza tranquila y no dicha que no se basaba en la política ni el veneno, sino en el simple acto de sobrevivir a un mundo que le había exigido tanto. La muerte de Lucrecia Borgia, ocurrida en 1519, fue un asunto tranquilo, sin gran fanfarria ni rumores escandalosos. Había vivido a través de toda una vida de intriga, pero cuando llegó el final, llegó sin el espectáculo que había definido gran parte de su vida. Falleció a la edad de 39 años. Una mujer cuyo legado era un tapiz complicado de traición, veneno y ambición política. Algunos dicen que murió de causas naturales. Otros afirman que el veneno que alguna vez fue parte de su vida, finalmente la reclamó. Independientemente de la causa, su muerte marcó el capítulo final de la historia de una de las mujeres más infames de la historia. Pero, ¿qué queda en el despertar de una vida así? ¿Cuál es el legado de una mujer que fue tanto víctima como villana, tanto sobreviviente como cómplice? Para la historia, Lucrecia Borgia siempre será la mujer que fue acusada de envenenar a sus maridos, la mujer cuya belleza solo era igualada por su traición. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿O simplemente es la que la historia decidió recordar? Al final, lo que nos queda no es solo la historia de una mujer atrapada en una telaraña de política familiar, sino una reflexión sobre la naturaleza del poder y su influencia corruptora. La vida de Lucrecia Borgia nos recuerda que el poder, cuando se persigue sin restricción, puede destruir todo lo que se cruza en su camino, tanto a los que lo ejercen como a los que quedan atrapados en su estela. Es un cuento de advertencia, una historia de una mujer que, al final, fue definida no por el veneno que administró, sino por el veneno que se le alimentó todos los días. ¿Cuál es el verdadero costo de vivir a la sombra de la historia? ¿Es posible escapar del asfixiante peso de una línea sanguínea? ¿O el destino, como una marea inquebrantable, nos arrastra hacia un final predestinado? Lucrecia Borgia, en su muerte tranquila, no escapó del legado de su familia. Pero, ¿cuál es el verdadero legado de una mujer cuyo nombre ha quedado permanentemente manchado por rumores, veneno y traición? Aunque vivió una vida impregnada de tragedia y violencia, la historia de Lucrecia Borgia
no es simplemente una de crímenes y escándalos, es un reflejo de la condición humana, de la fragilidad de la ambición y de las maneras en que el poder puede torcer incluso los corazones más inocentes. Su legado, como el de muchas grandes figuras a lo largo de la historia, es uno definido no solo por sus acciones, sino por la memoria de sus acciones, por las historias susurradas a través de los pasillos del poder, por las cortes de Europa y por los siglos. Durante siglos, el nombre de Lucrecia ha estado ligado al de su infame familia. La dinastía Borgia, que una vez pareció destinada a conquistar Europa, ahora es recordada por su corrupción, su ambición despiadada y la sangre que manchó su ascenso al poder. Sin embargo, en las sombras del Palacio Borgia siempre hubo más en Lucrecia que el veneno del que se la acusó. En los últimos años de su vida, cuando las intrigas políticas de su familia comenzaron a desvanecerse, Lucrecia se encontró convirtiéndose en una figura tranquila, más o menos relegada al fondo de la historia. Sus últimos años estuvieron marcados no por las llamas brillantes de la ambición, sino por un periodo más tranquilo y más introspectivo en Ferrara, donde buscó forjar su propia identidad independiente de las maquinaciones de su padre y hermano. Su matrimonio con Alfonso de Este le había dado alguna semblanza de paz. Pero también había sido un campo de batalla por derecho propio, un matrimonio de conveniencia que ocultaba las complejidades de su corazón y su mente. Los últimos años de Lucrecia fueron pasados en relativa tranquilidad, donde se dedicó a la caridad, la religión y la vida intelectual. Sin embargo, incluso en este período de aparente paz, nunca estuvo libre de la sombra del pasado de su familia. En Ferrara, era conocida por su patrocinio de las artes y sus esfuerzos por restaurar su reputación. Pero los susurros nunca se detuvieron. Las historias sobre su implicación en los asesinatos de sus maridos, los rumores sobre sus copas envenenadas y las acusaciones que la seguían como una sombra, estas cosas la acosaron hasta el final de su vida. Y sin embargo, en este periodo tranquilo, estaba claro que Lucrecia, que alguna vez estuvo tan enredada en las redes de la ambición política y el deber familiar, buscaba la redención. La redención, sin embargo, es algo complicado. ¿Cómo se expía uno por crímenes que pueden o no haber sido cometidos? ¿Cómo se busca el perdón por acciones cuyas consecuencias resuenan a través de los pasillos de la historia, incluso cuando la verdad es incierta? La historia ha pintado a Lucrecia con amplios trazos, simplificándola a menudo en el papel de villana, una femme fatale que envenenó su camino a través de la vida, pero esta visión, esta simplificación de su carácter, no logra captar la complejidad de la mujer debajo de la leyenda. Sí, pudo haber sido cómplice de los mortales planes de su familia, sí, pudo haber estado involucrada en los envenenamientos que han llegado a definir el nombre Borgia, pero también fue una víctima atrapada en un mundo de poder, traición y ambición despiadada, donde el amor era algo raro y fugaz, y la supervivencia venía a costa del alma de uno. En la muerte, el legado de Lucrecia sigue siendo un punto de disputa entre los historiadores. Algunos la ven como una simple herramienta en las manos de su despiadada familia, una mujer que no tuvo más opción que seguir los comandos de su padre y hermano. Otros la ven como una participante activa en la red de veneno y engaño, una mujer que utilizó su belleza y astucia para asegurar su lugar en la historia. Pero tal vez, la verdad yace en algún punto intermedio, una mujer que fue tanto moldeada por la crueldad de los que la rodeaban, como, a veces, cómplice en el mismo sistema que intentó controlarla. Los Borgia son recordados por su brutalidad, su ambición y su despiadadez, pero al final, lo que permanece es el silencio. El silencio de Lucrecia, cuya vida no estuvo marcada por el gran espectáculo del poder político, sino por la lucha interna y silenciosa de una mujer atrapada entre su deber hacia su familia y su deseo de algo más. Una mujer cuya historia, cuando se despoja de las leyendas y los rumores,
se convierte en una historia de supervivencia en un mundo que le exigió todo. Al reflexionar sobre la vida de Lucrecia Borgia, nos queda la pregunta sobre el costo del poder, el costo de una vida vivida bajo el peso implacable de las expectativas familiares, la intriga política y las reglas no dichas de supervivencia en un mundo donde la traición era la moneda más importante. Su historia, aunque trágica, nos recuerda que incluso las figuras más infames son a menudo más que la suma de sus acciones. Nos recuerda que la historia, como el veneno que marcó a los Borgia, es una mezcla compleja, parte verdad, parte mito, y solo mirando más allá de la superficie, podemos comenzar a entender la verdadera naturaleza de aquellos que la moldearon. En los pasillos laberínticos de la historia, algunas figuras siguen atrapadas en las redes de la leyenda y el rumor, sus verdaderos seres perdidos bajo capas de mito e intriga. Lucrecia Borgia es una de esas figuras, una mujer cuyo nombre ha quedado irrevocablemente vinculado con veneno, traición y las insidiosas luchas de poder del Renacimiento. La historia de Lucrecia es una de complejidad, tragedia y silencio. Nacida en la familia Borgia, una dinastía conocida por su despiadada ambición y poder corrupto, la vida de Lucrecia fue moldeada desde el principio por fuerzas más allá de su control. Era una peona en un juego de tronos, sus matrimonios orquestados no por amor, sino por ventaja política. Su belleza, que alguna vez fue su mayor activo, se convirtió en un símbolo tanto del poder de su familia como de su propia trampa. Su vida fue una serie de movimientos calculados, cada uno empujándola más profundamente en un mundo donde la lealtad era efímera y la traición común. Sin embargo, en medio de los envenenamientos y las traiciones mortales, quedaba una mujer que buscaba algo más allá de los confines del nombre Borgia. El legado de Lucrecia es un reflejo del delicado equilibrio entre el poder y la victimización. Fue ella la envenenadora de sangre fría que la historia ha retratado a menudo, o fue una mujer atrapada en una red de expectativas familiares y maquinaciones políticas. La verdad, como mucho en su vida, sigue envuelta en misterio. Lo que sabemos es que Lucrecia fue tanto un producto de su entorno como una participante activa en la trágica historia de los Borgia. Ya fuera víctima de las circunstancias o una actriz voluntaria en los envenenamientos que marcaron el ascenso de su familia al poder, la historia de Lucrecia es un recordatorio de las fuerzas destructivas del poder, la traición y la ambición. Pero quizás el aspecto más inquietante de la vida de Lucrecia es el silencio que la envolvió en sus últimos años. Después de los escándalos, después de las traiciones, después de los envenenamientos, no quedaba más que una tranquila reflexión. Buscó la redención en los rincones más silenciosos de su vida mediante la caridad, la devoción, un intento de sanar las heridas de su pasado. Pero incluso en sus intentos de encontrar paz, nunca estuvo libre de la sombra del legado de su familia. Su muerte, al final, fue tan tranquila como su vida había sido tumultuosa, y a medida que pasaban los años, el mundo siguió adelante, dejando su historia para convertirse en una especulación, en rumores susurrados y en una fascinación interminable. Pero en el silencio de sus últimos días, el legado de Lucrecia tomó una nueva forma, no como una villana, no como una mera herramienta de poder, sino como una figura trágica atrapada en las implacables corrientes de la historia. Los Borgia pudieron haber caído, su reinado marcado por la corrupción y la violencia, pero la vida de Lucrecia sirve como una lección cautelar sobre el costo del poder, el precio de la lealtad y la naturaleza inquietante de los lazos familiares. Al final, lo que queda no es solo la imagen de una mujer que usó veneno, sino la historia de una mujer que fue envenenada por sus circunstancias, una mujer cuyo nombre siempre resonará en los pasillos de la historia como un símbolo tanto de poder como de fragilidad. La vida de Lucrecia Borgia no fue una de simple maldad
o simple virtud, fue una vida definida por contradicciones, por la intersección del amor y la crueldad, la lealtad y la traición. Y en esa complejidad, en el silencio que siguió a su muerte, hay una verdad que resuena con todos nosotros, que el poder, cuando se busca sin cuidado ni conciencia, dejará su huella no solo en el cuerpo, sino en el alma. Al final, el arma más peligrosa de la historia es a menudo su capacidad para simplificar, para reducir vidas complejas a simples titulares, mitos y leyendas. Lucrecia Borgia, tal vez más que cualquier otra figura de su tiempo, ha sido tanto vilipendiada como romantizada, convertida en una femme fatale villana, una peona impotente y una heroína trágica. Pero la verdad de su vida, como el veneno que se dice que usó, es mucho más complicada, una mezcla intrincada de ambición, manipulación, trauma y supervivencia. El nombre Borgia, sinónimo de crueldad, escándalo y ambición, proyecta una larga sombra sobre el legado de Lucrecia. Sin embargo, su historia no es solo de poder despiadado, sino de una mujer que luchó por encontrarse a sí misma en medio de las asfixiantes expectativas de su familia, su época y sus circunstancias. Reducir a Lucrecia únicamente a la suma de sus actos venenosos o a las tragedias que sufrió sería ignorar la realidad matizada de su humanidad. En su juventud, fue una hermosa peona, utilizada por su padre, el Papa Alejandro VI, y su hermano, César, en su implacable búsqueda del poder. Cada matrimonio no fue una elección, sino un movimiento político calculado su corazón, sus deseos, siempre secundarios a las necesidades de la familia. Pero incluso frente a la manipulación, Lucrecia creció convirtiéndose en una figura compleja. No solo fue una mujer que fue testigo de la traición y el asesinato, sino también una que participó en ellos, impulsada por las mismas fuerzas que moldearon su mundo. Supervivencia, lealtad y la insaciable sed de poder. Pero a medida que su vida se desarrollaba, emergió algo más, una mujer que buscaba encontrar un significado más allá de los confines de su linaje. Una mujer que intentaba esculpir una vida que fuera solo suya, alejada de las asfixiantes expectativas y el veneno del legado de su familia. En sus últimos años, buscó la paz en Ferrara, dedicándose a la caridad y las búsquedas intelectuales, intentando desesperadamente reescribir su historia en los rincones tranquilos de la historia. La trágica muerte de Lucrecia, aún joven y profundamente marcada por los años de trauma y traición, dejó un legado que estuvo para siempre manchado por el espectro del veneno y el escándalo. Sin embargo, en su muerte hubo silencio, un silencio que habló más fuerte que cualquiera de los rumores o acusaciones que la rodearon. En su tranquila partida se convirtió, tal vez, en la figura más trágica de todas. Una mujer cuya vida estuvo definida por fuerzas más allá de su control, cuya humanidad misma fue opacada por el nombre Borgia. ¿Pero qué recordamos de ella? ¿El veneno que se dice que administró? ¿Los juegos políticos que se vio obligada a jugar? ¿Los trágicos matrimonios? ¿La violencia y el dolor que la siguieron? ¿O recordamos a una mujer que, a pesar de todas las adversidades, sobrevivió en un mundo que devoró a otros y trató de encontrarse a sí misma de la única manera que pudo? La respuesta no está en los titulares ni en los rumores susurrados, sino en los espacios silenciosos, entre ellos los espacios donde reside la humanidad de Lucrecia. Su vida fue una historia de supervivencia en un mundo gobernado por el poder, donde la ambición y la traición no solo eran comunes, eran esperadas. Es un recordatorio de que el poder, cuando se busca a cualquier costo, puede moldear y distorsionar a las mismas personas que lo ejercen. Pero también sirve como una advertencia, que el costo de la ambición, cuando se divorcia de la conciencia, no son solo las vidas de los demás, es el alma de quien la busca. Al final, el legado de Lucrecia Borgia no es de veneno, sino de supervivencia, no de villanía, sino de una mujer atrapada en la intrincada red de poder, familia y destino.
la dinastía Borgia pudo haber caído. Pero la historia de Lucrecia sigue viva como un testimonio de la complejidad de la experiencia humana, de la tensión entre el poder y la vulnerabilidad, entre la supervivencia y el sacrificio, y entre los roles que desempeñamos y las vidas que deseamos haber vivido. Gracias por ver. Si encontraste interesante este video, aquí hay otro video interesante.